Pues bienvenidos todos otra vez a otro a otro práctica webinar de esta primera edición de práctica. Perdonad el lapsus, como estamos con los dos proyectos, a veces se me va la cabeza de uno a otro. No, digámoslo bien, es el segundo práctica webinar de esta primera edición de práctica. En esta ocasión nos estrenamos con un webinar sobre didáctica de las ciencias y nos va a acompañar Julio Ballesta, que nos va a hablar sobre la neurodidáctica de las ciencias experimentales. Él es profesor del Centro de Magisterio La Inmaculada de la Universidad de Granada, es profesor de didáctica de las ciencias y bueno, tiene preparado una charla súper interesante. Y espero que suscite preguntas, comentarios y que haya un buen debate, porque según me está explicando lo que os va a contar, yo creo que va a tener mucho tirón. Así que le voy a dar paso a Julio. Antes de darle paso, perdón, recordaros simplemente el tema de que este webinar se está grabando para que a partir de mañana podáis volver a verlo o aquellas personas que no han podido estar presentes que lo puedan ver. Además, va a haber un turno de preguntas. En principio va a haber un turno de preguntas al final de la charla, pero siempre podéis ir, si tenéis alguna cuestión o pregunta que hacerle a Julio, lo podéis hacer mientras él está hablando. Lo único que os pedimos es que o bien lo hagáis por chat o bien que levantéis la manita en la función que tenéis abajo en reacciones y él os dará paso, ¿de acuerdo? Para hacer esas preguntas. Y nada más, mientras tanto vais a tener los micros cerrados y ya no me enrollo más y te doy paso, Julio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Inma. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y compartir con vosotros mi experiencia y lo que más o menos conocemos un poquito sobre el aspecto que vamos a tratar hoy. Y principalmente, pues gracias a todos que estáis, todos los oyentes que estáis participando en esta nueva edición, esta primera edición de práctica, y de que sea de una manera muy sencilla y práctica, como dice su nombre, de que aprendamos y que compartamos y mejoremos, por supuesto, nuestra enseñanza en nuestras aulas, ¿no? Pues si os parece bien, voy a dar paso a compartir mi presentación. Ahí voy. Y de esta manera, pues podemos empezar con lo que hoy he preparado. ¿De qué voy a hablar? Pues aquí, como tenéis, pues vamos a hablar de la neurodidáctica, ¿no? Es decir, está muy de moda ahora lo de la neurociencia, neuroeducación, y bueno, en realidad eso es aplicable, eso es lo podemos llevar a cualquier área y sobre todo en ciencias experimentales, pues de eso es lo que voy a comentaros, ¿no? De cómo poder llevarlo a cabo y por lo tanto ver qué experiencias podemos realizar, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿cómo he puesto esta presentación? ¿Cómo la he clasificado? Primeramente vamos a ver lo que es la neurodidáctica, ¿no? La enseñanza de la ciencia y luego uno de los conceptos que son muy importantes, que es el cambio conceptual, que seguro que vosotros los conocéis, de todas maneras lo explicamos de nuevo, y para ver cómo puede contribuir esa neurodidáctica. Y segundo, pues qué metodologías aplican estos principios neurodidácticos, como son el método de indagación y el método basado en modelos. Por lo tanto, vamos a comenzar primeramente, pues, ¿qué es eso de la neurodidáctica? ¿No? Ver un poquito en qué significa eso que estamos viendo, ¿no? Esa neurodidáctica. Pues lo que tenemos que ver primero es cómo encontramos nuestras aulas, ¿no? Y en las aulas nuestras nos encontramos que la ciencia es simplemente memorización y resolver problemas, ¿no? Por lo que origina, pues seguramente muchos de nuestros alumnos, pues esta cara de alucinados, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Otras matemáticas, efectivamente hay poco experimento y lo peor de todo, no hay una conexión con lo que en realidad pues, hay en la calle, lo que hacen nuestros alumnos, el progreso supuestamente de la tecnología, pues no me la encuentro en clase, ¿no? Entonces ahí hay como una desconexión, ¿no? Así que eso genera como que si aprendemos fórmulas, pues no entendemos lo que es el concepto, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo? Y por lo pronto se olvida. Así que, ¿qué necesitamos? Pues precisamente cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar porque no hay recuerdo, falta de comprensión y sobre todo se nos quedan ideas erróneas. Venimos a la escuela con una idea y salimos con las mismas, ¿no? Porque conforme hacemos el examen, de acuerdo, las tengo, pero cuando pasan unos meses, pues sigo pensando lo que pensaba antes, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer?
pues cambiar ese paradigma, ¿no? Algo que, una regla, algo que nos oriente un poquito, pues para mejorar. Todos como somos profesores sabemos que esto funciona, esto no, me voy a la pedagogía, tal, pero ¿no habrá alguna forma de aglutinarlo todo de manera que funcione bien? Y de eso va la neurociencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos como tres globitos, tres campos, donde está la psicología, la pedagogía y la neurociencia, ¿no? Y entre ellos tres se puede consolidar una especie de orientaciones, una especie de dinámica que nos puede servir para nuestra aula. Por ejemplo, empecemos con la base, ¿no? Con la neurociencia, ¿no? ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues la neurociencia nos dice que si aprendemos, pues en realidad necesitamos aprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y dentro del sistema límbico hay dos partes muy importantes como son el hipocampo, que lo vemos aquí, ¿vale? El hipocampo y la amígdala. ¿El hipocampo en qué consiste? Pues en relacionar conceptos que ya sabes, lo que tú ya sabes, con lo nuevo que estás aprendiendo. Por lo tanto, por un lado, nos interesa un poco ver un poquito qué hay en ese cerebro, ¿no? Y lo segundo, tenemos que enseñar con emociones, ¿no? La amígdala se encarga de ver un poquito esas emociones que hacen que aprendamos cosas y que difícilmente se nos olviden, ¿no? Estos conceptos que fueron poco a poco publicándose desde hace 30 o 40 años, pues dos neurocientíficos, como fueron Gosgami y Howard Jones, que los vemos aquí, pues dijeron, ¿no habrá algún puente entre la neurociencia y la pedagogía? ¿No habrá alguna forma que todo lo que conocemos del cerebro sirva para mejorar el aprendizaje? Y de ahí es lo que surgió la neuroeducación, ¿no? La neuroeducación es una forma de coger esos conceptos que indica la neurociencia para aplicarlos en la educación, ¿no? Entonces nos dice que necesitamos un clima positivo, fomentar emociones, la curiosidad y la motivación. Y todo ello nos genera la atención, ¿no? Hacemos que nuestros alumnos estén atentos, ¿no? Y por otro lado, también hace que nuestra corteza prefrontal, ¿no? La parte central importante del cerebro, la que se encuentra justamente en esta parte, pues se empieza a relacionar conceptos, por lo que también estamos ejecutando la memoria. Así que de esta forma se establece una conexión. Pero si además unimos el área de la psicología, ¿vale? Pues tenemos lo que se llama la neurodidáctica. ¿Y qué nos permite esa neurodidáctica? Nos permite pues ver qué metodología estamos usando bien o no en el aula, y eso nos permite sustituirla y cambiarla para de esa manera actuar más eficazmente en nuestra aula, ¿no? Por lo tanto, la neurodidáctica se basa en los principios de la neurociencia, lo que funciona en pedagogía y los aspectos psicológicos del aprendizaje. Por lo tanto, en realidad tenemos tres áreas que nos pueden ayudar bastante bien a mejorar nuestra enseñanza, ¿no? El aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué hay de partida con respecto a las ciencias, ¿no? Pues las ciencias, en los años 70, por Piaget y Ausubel y demás, hablan del constructivismo, que es construir el conocimiento, ¿no? Necesitamos construir el conocimiento a partir de lo que tú ya sabes, ¿no? Y de ahí podemos partir con esa neurociencia, ¿no? Normalmente cuando nuestros alumnos llegan al aula, se encuentran que tienen ideas previas, ideas que pueden ser buenas o malas respecto a algo, ¿no? Y normalmente necesitamos cambiarlas. ¿Por qué? Porque muchas de esas ideas son fenómenos de tu experiencia que normalmente no tiene relación con lo que de verdad es, cómo funciona ese fenómeno. Así que normalmente lo que necesitamos hacer en las aulas es cambios de concepto. Yo tengo un concepto, necesito cambiarlo, ¿no? Hay una viñeta del pedagogo Frato que nos puede servir precisamente para eso que estamos viendo, ¿no? Nos fijamos aquí y vemos una madre con su hijo y nos dice, la madre pregunta, ¿tú qué crees? ¿Que es el sol que gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del sol? Y dice el niño, es el sol el que gira. Y dice la madre, pero bueno, ¿a ti qué tanto consta en la escuela? Y dice, uy, es verdad, el sol está quieto y la Tierra gira, es verdad, es al revés. Y dice el niño, ¿pero tú qué querías saber? ¿Lo que me han contado o lo que yo pienso? Es decir, el niño aprende memorizando, pero no se lo cree. Y cuando ya no tiene esa maestra, o pasa buenos meses, pues sigue pensando lo que él quería, ¿no? Porque yo creo que eso está se mueve. Todos los días veo que el sol se mueve, pues el sol se mueve. Eso que me están contando es mentira, ¿no? Efectivamente. ¿Qué le falta a esta viñeta? Bueno, si van a ver al sol, ¿no? Pues primero una cafita de sol, ¿vale? Porque no vamos todos a mirar el sol, ¿vale? Entonces, por lo tanto, miramos con la gafa de sol, ¿vale? Entonces, efectivamente, eso es lo de la idea previa. Yo tengo una idea preconcebida y esa forma de enseñanza que es o te la digo en clase o la memorizas, pues en realidad no hace cambios reales, ¿no? Entonces,
Un ejemplo muy claro lo tenemos en la pregunta esta que tenemos aquí. ¿Por qué hay estaciones del año? Hay que pensar un poquito, no en el Ecuador, que más o menos siempre es la misma temperatura, no hay estaciones, sino en la zona donde vivimos nosotros hay 4 estaciones y normalmente esto se explica en clase, se estudia, los alumnos lo aprueban y hicieron un estudio diciendo, bueno, vas a entrar a la universidad, eres un alumno brillante y te hago esta pregunta cuando termine la universidad, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que todos respondían de la siguiente forma. Dice, pues mira, aquí tengo un dibujito. ¿Y qué veo? Pues que aquí está el sol, ¿vale? Aquí está la Tierra, aquí está cerquita y aquí está lejos. Entonces, ¿qué vemos? Pues que como supuestamente la Tierra se mueve en una elipse, pues que cuando el sol está más cerquita, ¿no? Pues eso se llama verano. Y cuando el sol está más lejos, pues eso se llama invierno, ¿no? Y dice, bueno, pero a ti te enseñaron eso en el colegio. Yo creo que esto, ¿eh? Porque yo lo tengo clarísimo, más cerca te da calor, lejos pues frío, ¿no? Bueno, pues eso es erróneo, ¿no? Eso es mal. ¿Por qué está mal? Porque está basándose en su experiencia previa, ¿no? Efectivamente, no es así, es al revés. ¿Cómo va a ser al revés? Si está cerca hace calor, ¿no? Primero, este dibujo que viene prácticamente en todos los libros de texto, pues está mal. No es tan excéntrico, es que es así. Es decir, que si lo vemos, jolín, macho, si es que es así, es que son iguales. Solo varía unos dígitos, así que esta idea de aquí de la izquierda está mal. O sea, primero, el que hace los libros de texto, vamos a ver quién lo hace, ¿no? Que no lo tiene muy claro. Y segundo, que son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, ya eso de que está cerca o lejos, va a ser que no, ¿no? Aunque la verdad son mil kilómetros o 1.000.000 de kilómetros, pero es que estás comparándolo con muchos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que prácticamente el Sol está casi en su centro. La idea correcta es la siguiente. Cuando es verano, el Sol incide de forma casi recta, totalmente recta. Y cuando es en invierno, incide inclinado. Y eso se explica en el aula, ¿no? Te pone unos dibujitos, te pone así, esto que yo estoy explicando, y dice los alumnos, ah, vale, perfecto, lo pillo. Me lo estudio y lo aprendo, ¿no? Pues no, tampoco funciona. Aunque te lo expliquen, no funciona. ¿Qué necesitamos hacer? Pues claro, ¿por qué no funciona? Porque ellos van a volver a que cuando está cerquita está calentito. Eso tú lo notas todos los días, ¿vale? En invierno sobre todo, ¿no? La estufa, lo que sea, ¿vale? Y esa idea es una idea previa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer experimentos, como por ejemplo este, ¿no? ¿En este qué consiste? En que yo acerco un foco a una página, a una hoja, y entonces con una luz que dé calor, ¿no? Una luz calorífica, ¿no? No la luz LED que no dan calor. Y vemos que está calentico. Ahora lo aparto así, lo tumbo, lo pongo inclinado y vemos que efectivamente, oye, pues la luz no es igual, ¿no? La luz es más tenue, hace más fresquito. Y el alumno pone la mano, lo vivencia, lo experimenta, lo crea él, y entonces ya estamos hablando de emotividad, ya estamos hablando de también motivación, ya se está motivando. Y de esa manera va a ser difícil que lo olvide. Yo lo sé por mis alumnos que muchos de los experimentos que hacemos en clase, luego te lo recuerdan, pasa un año y dices, oye, eso que hiciste, que estaba guay, que hacías no sé qué. Y dices, sí, verdad, no me acuerdo yo, pero tú sí te acuerdas. Y es que yo salí a hacerlo, no sé qué, digo, ah, vale. Luego, efectivamente, necesitamos aprender de otra manera, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué problema también nos vamos a encontrar? Imaginaros que ya lo he aprendido, lo hemos hecho experimentalmente, pero hay un problema. La idea errónea, que podemos ver la que es la conexión entre la neurona 1 y la neurona 2, pues esa conexión está muy bien hecha, esa idea previa mala está bien hecha. Entonces tú vas a crear otra conexión paralela, que esta que está aquí amarilla, que va a ser la idea nueva. Han descubierto que cuando quieres borrar algo de tu memoria, no es como borrar algo del ordenador, que dices suprimir y hasta luego. No, 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 se queda ahí. Por eso desaprender es tan difícil. Cuando tú aprendes mal algo, es muy difícil volver a aprenderlo. ¿Por qué? Porque la idea, esa conexión neuronal está ahí, está muy fija ahí, y tú necesitas hacer más cosas para poder deteriorar esa conexión. Lo que hay que hacer es actividades, 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 de manera que se cree una conexión, como lo vemos aquí amarilla, más fuerte, y de esa manera el camino antiguo se vaya desconectando poco a poco. De ahí la dificultad de desaprender cosas, ¿no? No es un disco duro. Nuestro cerebro, esa idea de que es un disco duro que borra, eso no es real, ¿no? Esas neuronas se crearon, están ahí y es muy difícil quitarlas, ¿no? Y con interconectar requiere más estímulos de una manera más activa que memorizar cosas, ¿no? Por eso es necesario que trabajemos muy bien eso que se llama la memoria de trabajo, ¿no? Es decir,
Cuando la memoria de trabajo es que si yo quiero recordar algo, un número de teléfono, digo 3, 5, 6, 7, eso es la memoria de trabajo. Solo dura apenas 10 segundos, apenas lo recuerda un minuto, pero tienes que estar repitiendo todo el rato, ¿no? Y esa forma es mediante hacer distintas actividades. Es como un aprendizaje de conceptos, ¿no? ¿Y qué actividades podemos hacer? Pues tenemos que seguir estas orientaciones, ¿no? Algo visual, ¿vale? No verbal, algo visual. Activar la percepción, que el alumno esté mirando, observando. Hacer simulaciones reales o virtuales, utilizar las tecnologías, pero acompañado de lo experimental, solo lo virtual no funciona. Explicaciones con componentes emocionales, es decir, si hay una historia por medio, una vivencia de alguien es mejor. Y sobre todo, modelizar, ver cómo hacer un modelo de lo que estamos haciendo. Porque gracias a ello haremos una buena neurodidáctica, ¿no? Y de eso es lo que os quiero comentar, ¿no? Es decir, eso es lo que en realidad hay que llevar al aula. ¿Y cómo lo llevamos al aula? Pues hay dos formas dentro del área de la ciencia. O hacer actividades hand-on, a mano. ¿Eso qué es a mano? Eso es tocando, experimentando, vivenciando. O pensando, ¿vale? Hay dos formas, hay dos orientaciones actualmente dentro de la didáctica de las ciencias experimentales en el que hay dos tipos de formas de actuar en el aula. Vamos a ver primero la primera, ¿no? Las hand-on activities, que es el método de indagación. Se le llama método de indagación o en inglés IPSE, ¿vale? Que quiere decir Inquiry Based Science Education, es simplemente indagar utilizando la ciencia, basada en la ciencia. Y el otro es el MBI, que es Model Based Inquiry, ¿no? Indagar a base de modelos, creando modelos, la modelización, ¿no? ¿En qué se basa el de la izquierda? Pues el de la izquierda es preguntas, 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 experimento, experimento, experimento. Claro, aquí diréis, ostras, es que no tengo tanto tiempo para hacer eso, ¿no? Son pequeños experimentos puntuales, no toda la clase, sino para que vaya la clase fluyendo, ¿no? Y el otro es crear un modelo, una maqueta, algo virtual, dibujo, cualquier cosa que se nos ocurra para explicar lo que sucede. Porque gracias a estos dos podremos hacer ese cambio de esa idea errónea que tiene nuestro alumno, ¿no? Un cambio conceptual, ¿no? En eso es lo que en realidad vamos buscando, ¿no? ¿Por qué cambio conceptual? Porque nuestros alumnos llegan a clase con sus experiencias personales, con explicaciones erróneas, y esas son las que tenemos que ayudar a cambiarlas, ¿no? Método de indagación. Es una pequeña investigación, es decir, no es una investigación, es una indagación. ¿Qué es la indagación? Pues una pequeña investigación, algo puntual, no algo que dure mucho tiempo. Puede hacer en una clase, media clase, un día para otro, pero no que dure un semestre o que dure una semana. Es algo puntual. Después, hacer muchas preguntas con actividades y hay que aprender comprendiendo, ¿no? Y lo que más se utiliza son las experiencias que discrepan, las experiencias que son muy llamativas, se llama discrepantes. Y para seguirlo, para seguir esta metodología hay que utilizar lo que se llama el método de las 5E. O sea, el método de indagación contiene uno que se llama el de las 5E, que es esta rueda que vemos aquí, que la vamos a poner un poquito más grande. Y la vamos a traducir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Enganchar al alumno. Después, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Vamos a ir viendo cada uno con un ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tenemos la ruedecita y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Enganchar, ¿qué es? Captar la atención, ¿no? El interés del estudiante, o sea, ¿cómo lo capto yo la atención? Porque hay que motivar. Una vez que se le ha captado la atención, vamos a experimenta, manipula, toquetea el experimento todo lo que pueda. Búscale todos los fallos, por decirlo de alguna manera, ¿no? 3. Ahora explícame. Tú ya has trasteado, ahora dime qué has visto ahí. Ay, pues yo creo que esto tal, tal. Perfecto. 4. Bueno, esa explicación que tú me has dado no es totalmente correcta. Busca en internet, pregunta al profesor, busca en bibliografía, es decir, trastea un poquito y detállala un poco mejor. Y 5, bueno, demuéstrame que lo sabes. Hazme otro experimento parecido o explícamelo muy bien a ver si te has enterado. Y así podemos hacer en cada fenómeno que veamos en el aula, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos explicar el magnetismo. Entonces, fijaros que yo no he puesto aquí explicar el magnetismo, sino sentir, porque aquí lo que se importa es las emociones, tienen que sentir el magnetismo, ¿no? Primero hay que enganchar. ¿Qué se nos ocurriría para enganchar, ¿no? Para decir, ostras, ¿cómo yo engancho a los alumnos sobre qué es el magnetismo, ¿no? Ya el magnetismo de por sí es un poco impactante,
pero necesito que sea más impactante, ¿no? Lo primero, la experiencia discrepante, algo que te choque, que vaya en contra de la lógica, es decir, por ejemplo, que algo flote para arriba o que vaya en contra de lo normal. Hay que buscar una experiencia de ese tipo, ¿no? Experiencia discrepante. Así que puedes repartir pues imanes no típicos, sino tipo donut, ¿no? Y empezarlos a mover de distintas formas para que diga, bueno, esto lo pongo aquí, pero se mueve, no soy capaz de encajarlo, y dejas que jueguen un poco. Y de repente, pues saca, escondido debajo de la mesa, el juguete Levitron, ¿no? Y dice, ostras, fijaros, esto lo subo para arriba, y esto cómo puede ser esto, ¿no? Meto ahí el vaso y esto flota solo. Pero si esto pesa un montón, como le das la peonza, ves que pesa, lo pone ahí, y cómo algo que pesa tanto flota, tío. Entonces se quedan así diciendo, pues, ¿esto qué es, no? Dice, ¿quiere averiguar el por qué? Hombre, pues claro, dice, bien, ya hemos enganchado. Ya hemos enganchado. Vamos a averiguar por qué. Bueno, yo dejo los imanes, dejo que trastéis todo lo que queráis, y entonces ya pasamos a la siguiente fase, que sería explorar, ¿no? Vamos a explorar un poquito a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces entrega imanes, como por ejemplo ese que tengo ahí, y dice, venga, dale vuelta, ¿no? Empiezan a toquetearlo, no sé qué, y de repente cuando tú coges el imán naranja, ¿no? Y le das la vuelta, pues pasa una cosa como esta, ¿no? Que empieza a flotar, ¿no? Entonces tú metes el dedo aquí, empiezas a empujar para abajo y esto como que flota, ¿no? Y dices, ¿y por qué flota? ¿Qué hay ahí? ¿Qué flota? Yo que sé, hay algo, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cómo lo podemos explicar? Y dice, pues que los imanes son así. Dice, no, eso no me vale. Los imanes son así, no me vale. Intenta, trastea, haz algo, ¿no? Entonces ya están explorando, ya lo estás dejándolo un rato, dejas que se muevan solo, vuelve otra vez y dice, bueno, explícame, tercera fase, explica, dime más o menos qué es lo que llevas, ¿no? Y dice, bueno, pues yo creo que es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues venga, cogemos un POSIT y por grupos vais poniendo vuestra idea. Entonces cogen el POSIT amarillo, nosotros queremos que es esto, esto y esto, y lo ponen en la pizarra, plom. El otro grupo coge y lo pone en la pizarra, ¡pum! Y entonces tenemos una serie de ideas, es un brainstorming, más o menos, pero de explicaciones, posibles explicaciones de lo que está sucediendo. Entonces, si os dais cuenta, ya la clase es dinámica, ¿no? Ha pasado de ser estática a dinámica. Y están ellos participando. Claro, llega un momento en que quieren saber más, ¿no? Dice, pero es que nos falta, pues, leer algo o hacer algo más, ¿no? Efectivamente, pasamos a la fase número 4, que sería elaborar, ¿no? Venga, tenéis ahí los ordenadores, venga, buscar qué es el magnetismo, en qué consiste, ¿no? Y entonces puedes dar opción a que hagan más experimentos, como por ejemplo este que hay aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es simplemente un imán y lo que tenemos aquí es una especie de gel donde están limaduras de hierro y el hierro como que se va atrayendo al polo norte y al polo sur y forma una especie de línea invisible, ¿no? Dice, ostras, línea invisible. Ahí hay cosas que tú no ves, ¿no? Es decir, hay una especie de movimiento llamado fuerza que se orientan de una forma, luego hay una fuerza que tú no ves, algo invisible que te empuja, es la fuerza magnética, ¿no? Y dicen, ostras, pues perfecto, pues empiezan a indagar, a buscar y dice, bueno, pues vamos a preparar una especie de cartel, ya sea virtual, con ordenador, dibujito, de manera que se vea cuando se atrae. Pues efectivamente, vemos aquí que las líneas van del polo norte, ¿vale? Del polo norte al polo sur y se atraen. Y cuando ponemos los mismos polos del imán, vemos como que se repelen, ¿no? Intentan repelerse. Entonces ellos ya están viendo que hay algo invisible que la única manera de verlo es a través de limaduras de hierro, por ejemplo, ¿no? Y así ven, les preguntas, por ejemplo, la gravedad si puede ser algo parecido, la electricidad, porque se acercan o se alejan, pues los papelitos típicos con un globo. Dice, parece que hay cosas invisibles que no vemos y por eso la ciencia está ahí, ¿no? Para ayudarte a descubrir lo que no ves, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos motivando un poco, ya no son fórmulas, y yo creo que ya como que llaman más la atención, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente lo que hacemos es evaluar, ¿no? Es decir, ya habéis visto las ideas y ahora, pues venga, exponerlas, podéis usar experimentos, cosas que hayáis buscado y puede ser al día siguiente y por grupos ellos van haciendo esas explicaciones, ¿no? De lo que están viendo, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros como profesores evaluamos si ha ido bien la metodología, si se han quedado con lo que tiene que ser y esta es la forma de llevarlo a cabo. Entonces, esta es la forma de llevar a cabo lo que sería el método de indagación, que como podéis ver es muy práctico, ¿no? Claro, si lo que queremos ya es ir a un siguiente nivel, entonces tenemos que ir al método basado en modelos.
¿no? Como el que estamos viendo aquí, el método basado en modelos, ¿no? Que esto ya es algo más potente, pero no hay que olvidar nunca la experimentación. Eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces, ¿en qué se basa el método basado en modelos? Todos hemos aprendido siempre modelos en ciencia. Por ejemplo, la Tierra está hecha de distintas capas, como estamos viendo aquí, y entonces, pues tú no lo has visto nunca. No ha habido una nave que haya entrado al centro de la Tierra y haya salido. Eso solo sale en películas, como la del núcleo, viaja al centro de la Tierra. Y dice, pero yo he visto de verdad que esas son las capas. Eso es un modelo, ¿no? Es una imaginación. Tampoco hemos visto nunca pues, partículas sólidas, líquidas o gaseosas que están ahí moviéndose, aquí mucho más rápido, aquí mucho más lentas y aquí casi prácticamente quietas, porque sabemos que no está quieto, en el cero absoluto donde está todo quieto. Y también nos puede servir pues, para cómo se mueve un líquido, cómo se mueve. Son como representaciones visuales para predecir o para ver qué está ocurriendo, ¿no? O el átomo, ¿no? ¿Quién ha visto el átomo? Las fotos que vemos son una especie de cartón de huevos, así, y no podemos entrar nunca dentro. ¿Cómo sabes que son bolas? Eso de quarks, ¿qué es eso, tío? Entonces, claro, dices tú, bueno, estos son ideas, ¿no? Entonces, cuando le explicas cosas abstractas a un niño de cuarto de eso, de tercero de eso, pues son dibujos, ¿no? Eso parece un juego de ordenador. Entonces, pues ya está, me lo aprendo como un dibujito y ya está, ¿no? Pero hay que hacerle ver eso para qué sirve, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer modelos, que ellos hagan modelos, porque esta metodología es para que ellos creen su propio modelo, no el modelo de la ciencia, sino su propio, que se parezca un poquito al de la ciencia, ¿no? ¿Qué tipo de modelos hay? Pues normalmente hay todos esos que veis ahí, del 1 al 5, ¿vale? Pero el único que se emplea en el aula siempre es el simbólico. O sea, esa imagen tan bonita que vemos aquí, que nada más que presentarla directamente nuestros alumnos dicen, qué bien, voy a suspender esto seguro, porque vamos, ¿a quién estudia esto? ¿No? Entonces, pues, efectivamente, pues es la imagen que se ve cuando están todas puestas en la pizarra y puede generar pues, el gran rechazo que siempre vemos, ¿no? A mí siempre me pasa, como yo soy profesor universitario, que cuando yo entro con la batita puesta el primer día, dicen, perfecto, esta es la asignatura que vamos a suspender todos, ¿vale? Esa es la primera sensación, por lo tanto, veo un rechazo absoluto. Luego, cuando pasan 3 semanas, dicen, oye, este tío se ve apañado. Me parece ser que eso de suspender no es tan claro. Hago el examen, apruebo un montón, suspenden el que no viene a clase o 4 o 5, y no se lo creen todavía, porque luego le explico física. Entonces se creen que los voy a suspender en física. No, no, siguen aprobando y hasta que no acabe el curso se dan cuenta diciendo, oye, pues esto parece ser que así. O sea, la idea previa es ciencias, suspenso. Vengo así de eso y bachillerato, suspenso. Por lo tanto, este hombre no me va a cambiar la idea previa, ¿no? Pues fijar un poquito con lo que nos encontramos en las universidades, ¿no? Por lo tanto, de simbólico nada, hay que ir finalmente al simbólico. El simbólico, que es el tercero, hay que ir una vez que ya los hemos preparado a nuestros alumnos, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos primero empezar con algo más sencillo. Vamos a intentar hacerlo con un ejemplo. Si yo os pregunto, ¿cómo es el planeta Marte en tamaño en comparación con la Tierra? ¿Es más grande? ¿Es igual? ¿O es más pequeño? Mis alumnos siempre dicen que es parecido a la Tierra, porque para eso vamos allí, ¿no? Tantas ondas, pues será porque será igual. O un poquito, pero un poquito menos, pero clavaico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos explicárselo de distintas formas? Con un modelo concreto que sería el 1, sería una representación en tridimensional, a escala, maqueta. Entonces tú coges y vamos a ver la maqueta, a ver quién es más grande. Y aquí lo tenemos. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que la Tierra es esto y Marte es esto. Luego Marte es más pequeño. Muchas veces cuando yo enseño esta imagen me pregunta el alumno, dice, ¿y para qué vamos a Marte? Vamos a Venus, que es mejor, ¿no? Y dice, ya, lo que pasa es que en Venus no es como si aquí estuviésemos en verano, es que aquello es un infierno, literalmente, porque aquello está casi a 300 grados, entonces va a ser que no va a ser muy bueno ir allí, ¿no? Pero en tamaño, sí es verdad que Venus podía ser bastante asequible, ¿no? Y Marte es más chiquitín, ¿no? Entonces, pues ahora se entiende, por ejemplo, que aquí la gravedad nos atrae menos y en Venus nos atrae más, porque cuanto más grande el planeta, más te atrae, ¿no? Entonces, efectivamente, ya puedes relacionar cosas, ¿no? Decía la neurociencia, interconectar cosas, nos puede servir para más cosas, ¿no? Luego, el modelo concreto nos puede servir muy bien. Entonces, podemos decir que es la mitad de tamaño Marte con respecto a la Tierra, por ejemplo, ¿no? El modelo verbal es describir, oye, ¿qué es este tamaño? Tal. Entonces empiezan poniéndonos esta especie de tabla en el cual inmediatamente nos encontramos las caras de nuestros alumnos de esta forma.
diciendo, bien, ya hemos vuelto a esto, ¿no? Luego, efectivamente, el modelo verbal, en realidad, pues es, si no nos queda otra, ¿no? No tengo representación, imagen, simulación, no tengo nada, entonces no más que me queda decirlo, poner una tabla, ¿no? Luego no, la tabla hay que intentar ponerla después. Recordad que primero lo a lo otro y luego ya después la tabla, porque para que tenga sentido, ¿no? No quiere decir rechazo a la fórmula, al revés. Hay que intentar llegar a ella entendiendo antes cosas, si no, os provoca primero rechazo. ¿Vale? Simbólico, ya hemos llegado al simbólico. Vamos a intentar responder esa pregunta con el simbólico, ¿no? ¿Qué haríamos? Pues cogemos una esfera. La planeta es una esfera y cogemos lo que sería la fórmula del volumen de una esfera de matemáticas. 4/3 de pi r cubo. Nos iríamos a la tabla y meteríamos el radio de la Tierra y el radio, en este caso, de Marte. Y lo metemos en la fórmula. Y aquí lo tenemos. Volumen de la Tierra, volumen de Marte. Metemos aquí los kilómetros y hacemos la cuenta. 4/3 se va, el pi se va, nos queda esto también se nos puede ir. Y en definitiva tendríamos 6,61. Y dice, pues mira, es 6 veces más grande la Tierra que Marte. Y dice el alumno, pero vamos a ver, no era la mitad. ¿Cómo que es 6 veces? ¿No? Y dice, bueno, es que cuando vimos lo de la mitad era cuando tú lo cogías así. Es decir, si tú, por ejemplo, coges, en este caso, el radio, solo el radio, coges el radio sin elevarlo al cubo, el radio, aquí lo tenemos, y divides, entonces sale 2 veces. Entonces antes estábamos viéndolo así por encimilla. Aquí es más exhaustivo, 6 veces porque es una esfera, tiene en cuenta muchas más cosas. Aquí me he equivocado, esto no puede simplificarlo, ¿vale? O sea, hay que ponerlo al cubo. ¿Vale? Eso es un ejemplo que te hace ver que te has equivocado. Y efectivamente, ahí lo tenemos que sería 6 veces en volumen, 2 veces en radio, ¿vale? Bueno, esto puede ser que los alumnos se queden con la cuenta, pero mi experiencia es que se olvidan del 6. Simplemente se queda que hay que hacer una cuenta, pero no entienden que sea 6. O cuando ven que 6 veces, vale, es más grande, pero no saben, luego se quedan y se olvidan. Si no has tocado, has mirado y has manipulado, has hecho una cuenta, se olvida más fácil. Por eso necesitas tener la maqueta y hacer la cuenta. Entonces es más difícil que se te olvide, porque ya has utilizado la vista, los sentidos, la manipulación y luego la cuenta. Así que por eso primero hay que utilizar los modelos sencillos, el concreto, el visual, y luego ya pasar a lo que sería el simbólico. Ese sería el camino correcto, ¿no? Y sin embargo, en las clases se empieza con la fórmula primero y se hace un problema. Eso es un error. El visual. El visual también puede ser llamativo, ¿no? ¿Eso qué es? Pues representaciones usando las TIC. Por ejemplo, vamos a irnos a Internet a ver la comparativa de los planetas. Hay una página de la NASA muy llamativa, que esta que tenemos aquí, en donde podemos ver el sistema solar. Lo vemos, que está por aquí. Bueno, vamos a acercarnos un poquito, vamos a meternos dentro del sistema solar, ahí va, pum, y vamos a buscar Marte para ver por dónde anda. Y aquí vemos Marte, Mars, pinchamos aquí, y nos dice, oye, pues aquí lo tenemos, tiene tantos años luz, el tamaño de años, 1,88, 1,5 de distancia, y dice, bueno, compara size, ¿no? Dice, compara tamaño. Pues vamos a darle a compare size, ¿no? Y entonces aquí tenemos la comparativa. Marte es más chico, la Tierra es más grande. Perfecto. Marte tiene 3.396 kilómetros, la Tierra es 6.300. Anda, está haciendo el radio, ¿vale? Está haciendo el radio. Efectivamente, como pone aquí radius, efectivamente la Tierra es más grande que Marte. También podemos hacer esto en el aula, ¿no? Se ve claramente la diferencia. Una cosa muy curiosa de esto es que dejéis que los niños bichen un poco por aquí, ¿no? Si vamos a irnos al sistema solar, ¿no? Tú puedes hacer moverte aquí, ponerle que sea de día todo, o ver cómo está ahora, porque lo guay que tiene esto es cómo está ahora mismo el sistema solar. Vamos a acercarnos un poquito. Es decir, que Marte ahora mismo está por aquí, y Venus está por aquí, y la Tierra por aquí. Es decir, en tiempo real, cómo se encuentra el sistema. Y si dejáis que ellos bichen un poco, veis aquí una cosa que se pone DART, ¿no? Esto lo descubrí antes de ayer. Digo, ¿qué es esto del DART? ¿Que está al lado de la Tierra? ¿Qué es esto? ¿Esto es un satélite espía o algo de esto raro? Que tú pinchas y, atención, es una misión de la NASA de un satélite artificial, una navecita, ¿no? Que la tenemos aquí, que lo que hace es, va a chocar con un meteorito, a ver si lo puede desviar. Es decir, tanta película como Armageddon, Deep Impact, que va a llegar un meteorito, oye, la NASA ya lo ha pensado y su solución es
que esto choque con uno, a ver si lo desvía un poco y a ver si funciona. Entonces van a probar con alguno que haya por ahí suelto, que ya lo han calculado, y a ver si desvían ese un poquito. Por si viene uno gordo, a ver si eso funciona, ¿no? Y dice, ostras, qué fuerte, ¿no? Y el Dart es una cosa como esta, que saldrá a la izquierda. Esto es el Dart. Aquí tiene un foguecillo que se moverá, esto es para darle energía, las placas solares, le da energía, y entonces por aquí se va moviendo, lo dirigen desde la Tierra. ¿Que hay aquí un meteorito enfrente? A chocar contra él. A ver cuánto, es decir, se destruye, o sea, esto es pagar para destruir, ¿vale? Pero bueno, a ver en qué está cambiando su trayectoria, ¿no? Y aquí nos lo compara con el telescopio Hubble, en el que mira el espacio profundo, ¿no?, de las estrellas, para que veamos también el tamaño que tiene, ¿no? Entonces, los niños ya están bicheando y ya le está pareciendo esto bastante interesante, ¿vale? Así que, por lo tanto, ya le estamos motivando, ¿no? Efectivamente. Así que sería esto el modelo visual. ¿Cuál es el último que nos queda? El gestual. El gestual sería, por ejemplo, pues que los alumnos pues, hicieran representaciones reales en que su cuerpo haga el movimiento de los planetas y cada uno pues, tenga un planeta y de esa manera verlo, ¿no? De esa forma se ve. ¿De acuerdo? Están diciendo que no comparta la pantalla. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Y se ha visto lo del Marte y todo eso, se ha visto, ¿no? También, ¿no? Vale. Me lo pregunta Marisa y ya hemos comprobado, entonces va todo bien. Perfecto. Pues seguimos. No, disculpa, Julio, yo no estoy. Disculpa, que te haya interrumpido. Yo solo te veo tu imagen, yo no veo la página esa tan estupenda que nos decías de la NASA, por eso te decía que si podías compartir la pantalla, por favor. Pero si ve el PowerPoint. No, ahora no, yo no lo estoy viendo. Ah, ahora no lo estás viendo. Yo no, yo dejé de ver el PowerPoint cuando empezaste a explicar el segundo modelo. Pues lo voy a compartir otra vez de nuevo, ¿vale? Lo voy a compartir Bueno, a otra lo vez de mejor nuevo. no estoy, perdona, voy a seguir rabilando, a lo mejor no estoy en el sitio adecuado. Yo te veo a ti. No veo nada del PowerPoint ni de la página de la NASA. Mira, voy a hacerlo de nuevo. Disculpa. Voy a hacerlo de nuevo por si acaso tú has perdido precisamente todo eso. Y entonces a lo mejor ahora te sale. Ahora sí, ahora me sale todo, sí. Y entonces esto era lo de la NASA. ¿Lo estás viendo ahora? Vale. Sí, perfecto, gracias, disculpa. No te preocupes, eso es que te ha salido un momentito y de esa manera te lo pongo rápido para que tú lo veas rápido, ¿vale? Que si le doy aquí, busco por ejemplo, el Marte, vamos a ver por dónde anda Marte, pum, 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 pum. Si no, le damos aquí, pum, Mars, hay que ponerlo en inglés, y aquí lo tenemos. Entonces le damos a comparar tamaño, plum, y aquí veréis cómo, espero que salga, los distintos, como está cargando, pues está buscándolo, ¿no? De esa forma lo tenemos. Si no, volvemos a cerrar y le damos otra vez para que cargue de nuevo. Está saliendo Deimos. Sí, sí. ¿Vale? No sale ahora, pero lo tengo yo en mi presentación, ¿vale? Debido a que a lo mejor pues tira mucho. Pero lo tenemos aquí, ¿ves? Esa imagen que tú ves ahí es cómo se ve la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y luego aquí ya pues tenemos cómo lo hacen los niños, ¿no? Que pueden de esa forma pues tener un poquito lo que sería hacerlo ellos mismos, ¿vale? De esa forma que ellos participen, ¿no? Vamos a intentar hacer un último ejemplo para ya ir terminando con la presentación de, por ejemplo, cómo hacer este método en clase. Ya hemos visto los modelos, en realidad son 4 pasos para hacerlo y vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Hay 7, pero lo normal es que hagamos 4, ¿no? Observar, construir, comprobar y evaluar, ¿no? Entonces vamos primero a observar el fenómeno. ¿Y qué fenómeno vamos a observar? Pues vamos a observar primero este experimento muy sencillo, que consiste en un vaso con agua. Primero no tiene agua, metemos la moneda dentro del vaso y la metemos fuera del vaso. Entonces yo pongo una moneda dentro y le echo agua. ¿Qué va a pasar? Luego pongo otro vaso, pongo la moneda debajo del vaso y le echo agua. ¿Qué va a pasar? Primero preguntas, ¿no? E intentas captar la idea, ¿no? Normalmente cuando ponemos la moneda dentro del vaso,
o fuera del vaso, los alumnos dicen que pasa exactamente lo mismo, ya que esté fuera o dentro, muchos dicen, va a ser lo mismo, lo que le pasa a uno le va a pasar al otro. Primero lo hago yo siempre dentro, ¿vale? Y cuando ven lo que pasa con este, cuando lo pongo fuera dicen, bueno, pues si a este le ha pasado una cosa, a este le tiene que pasar lo contrario, ¿vale? Siempre es lo contrario. Como está fuera, entonces ahora ya no es igual, ya tiene que ser lo contrario. Van cambiando conforme van viendo, ¿no? Bueno, esto viene muy bien porque le estás como trastocando la idea. Para poderles cambiar la idea que tienen mal, hay que hacer que choquen, ¿no? Si no, no hay manera. Vamos a verlo con un GIF animado que os he puesto para que veáis lo que sucede, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Siempre tiene que ser discrepante, o sea, este experimento lo hago porque es discrepante, no te lo esperas, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos es lo siguiente. Aquí tenemos un GIF animado y vamos primero la moneda dentro. Por eso pongo la flecha. Si metemos el agua, ¿qué sucede con la moneda dentro? Que se ve más grande. Entonces, luego dicen que cuando esté fuera se va a ver más chica. Ahora la ponemos fuera y vemos cómo la moneda va desapareciendo. Desaparece la moneda. O sea, dentro la vemos, ¿vale? Dentro la vemos más grande. Tiene efecto lupa. Ahí está. Y fuera desaparece. Espectacular. Ya están otra vez enganchados. Dice, ¿puedo hacerlo cambiarlo? Pues sí, venga, toma. Cámbiale lo que tú quieras. Viértelo lentamente. Más rápido. Cámbiale el... Dice, ¿y si el vaso? Porque es que, claro, el vaso es redondo. Y pues por uno cuadrado. Yo qué sé. Dice, aunque no sea tan redondo. ¿Y si es por el agua? Pues échale Fanta. Hombre, no sabes nada, porque ponle algo, tráete un colorante, échale colorante, a ver si... Ah, vale, no, se traen colorante, empiezan allí, pimpa, pimpa. Y vale cualquier moneda porque has metido una de 5 céntimos. Y si mete 1 euro, tío, pues mira, tiene más valor todavía, mételo. Entonces lo mete y dice, está lo mismo, ¿no? Muchas veces lo que hago yo siempre es que digo, te he engañado, le he quitado. Luego quito los vasos y dice, si está ahí abajo, hombre, te he engañado. Entonces, efectivamente, se quedan diciendo, ¿esto cómo es, tío? ¿Esto cómo es? Bien, observar el fenómeno, ya te he enganchado. Entonces dice, ¿y esto qué es? Esto es la luz. Esto tiene que ver con la luz. ¿Cómo que con la luz? Hombre, claro, la luz rebota y te ve a ti, ¿no? Y entonces, efectivamente, vamos con el paso 2. Construimos el modelo. ¿Vale? Imaginemos. Primero, concreto y visual. Nada de fórmula. Eso al final. Porque primero tenemos que ellos dibujen lo que pasa. Vamos a poner la moneda que está aquí fuera. La moneda fuera. Entonces, dibújame primero sin agua. ¿Qué ves? Dice, pues la moneda la veo. Vale, la moneda la vemos. Entonces, vamos a poner ahí un ojo y yo estoy viendo la moneda. Entonces, la luz debe de rebotar en la moneda y llegar al ojo. Sí, vale. Pues esto es un buen modelo, oye. Estás describiendo lo que hace la luz. Ahora pongo el agua. ¿Qué va a pasar? De alguna forma, la luz va a entrar por aquí y va a llegar hasta aquí. Y luego va a irte hacia ti, pero tú ya no la ves. ¿Qué pasará? Porque seguramente la luz se desvíe y no llega a tu ojo. Ah, pues claro, es verdad, efectivamente. Debe de desviarla o algo. Pues mira, eso se llama refracción. ¿Qué normalmente nos explican en el aula cuando entramos a la luz? Pues esto, nos ponen este dibujo, dices tú, ¿y esto qué es, tío? Esto es reflexión, refracción. Bienvenido a la ley de Snell. Hay un ángulo 1 y hay un ángulo 2. Vale, lo estudia, te ponen 3 problemas, tengo que pongo aquí 20 grados, calcúlame el ángulo aquí. Ahora el N1 lo cambio, te pongo aquí N2, ¿vale? Para que no sea el mismo medio, tal. Y hazme un problema. Y dice, tú, bueno, esto ya está, ¿no? Apruebo y ya está, ¿no? Pero ¿esto qué es, no? Primero, el rayo, aquí vemos como que se dobla, no sigue recto, se dobla. Sería más interesante poner una animación como esta, en donde no siempre se dobla igual. Y le dice al alumno, mira, es que esta fórmula de aquí son todos los ángulos que tomas, 70, 30, 45, 32, 25, fíjate que los juntas todo y sale eso, ¿sabes? Así, y fíjate, ¿cuándo está más inclinado? Oye, pues cuando esto está más abajo, esto está más inclinado, ¿eh? Ah, entonces, si tú miras por aquí
o miras por aquí o miras por aquí, no lo vas a ver igual de doblado. ¿Es verdad? ¿Y por qué se dobla? Yo qué sé. ¿Por qué se dobla? Mira, te voy a poner otra animación más guapa. Fíjate, aquí sería una onda, que la luz es una onda, llega muy rápida y de repente, muy lento. Es que cuando la luz se mete en agua, va más lenta. Es como en una autovía. No hay coches a 120, límite de velocidad. No podéis ir a 200. ¿Hay muchos coches? Pues a 30. Más coches, más moléculas, más choca la luz. Aquí tiene que chocar por todos lados, pues se ralentiza. Por eso cuando se mete en el agua se dobla porque se ralentiza. Entonces, de esta manera, como que, vale, es verdad, se dobla, se queda con lo otro. Y esto ya empieza a tener sentido. Esto es una suma de todos los experimentos que yo puedo hacer, ¿no? Claro, es la suma. Por eso en el problema te pregunta a 30 grados, porque lo ha puesto mirando así de inclinado, a ver cómo lo ves. Pero tú tienes que saber qué le va a pasar. Se va a inclinar, no va a seguir recto. Vale. ¿Y si la moneda está dentro del vaso? La hemos visto más grande. ¿Por qué? ¿Hay refracción? Sí. Luego tiene que doblarse. Pero se ve más cerca. Pues podríamos dibujarlo así, como que se ha subido. Está más cerca. Amigo. Y te puede preguntar, oye, si le pongo más agua, ¿lo veré más cerca? Vamos a hacer el experimento. Porque a lo mejor hace un pedazo de lupa poniendo ahí 2 litros. ¿Quién sabe? Entonces lo que hacemos es medir un poquito la distancia que hay aquí, medimos la distancia y medimos supuestamente esta distancia extra, ¿no? Dice, vamos a medirlo para ver si después pues más guay, ¿no? Cogemos esto, volvemos a meter, pim, pam, y ¿se vería ahí? Pues vemos que no, que baja un poquito y lo vemos ahí otra vez. Medimos de nuevo, pim, pam, y entonces comparamos. 4 quintos, 4 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Y vemos que sale 0,8. Y digo, pues mira, da igual que lo pongas 2 litros que 500. Siempre se va a ver igual de grande, porque la relación es la misma. Pero aún no, la cosa no queda ahí, porque fíjate, aquí tienes el índice de refracción, que es cómo va en el medio la luz. Si va muy rápido, pues sería 1. Si va más lento, va subiendo esto. Cuanto más número, más lento. ¿Y si divide 1 entre 1,3? Sale 0,8. Pero si es lo mismo que esto. Pues mira, acabas de crear una fórmula. Así que si pones aceite, que es 1,5, ¿vale? Pues entonces si pones 1,5 aquí, pues sale lo que sale. Y saldrá más grande. Entonces en aceite serán más grandes las cosas. No me digas, claro. Entonces de esa manera estamos comprobando el modelo. Y nos lo llevamos fuera. Vemos este ejemplo. ¿Por qué se dobla un palito? Vemos que, por ejemplo, llega aquí, pero tú lo ves hacia arriba. ¿Por qué? Porque se ha refractado. ¿Vale? Si tú vas a la piscina, ves que el suelo está más cerca. Y luego cuando te metes, te hundes. ¿Qué ha pasado? Pero si yo veía el suelo. Es que es como lo de la moneda. Está más arriba. Es aparente. Es un acercamiento debido a que está metido en agua. Entonces tú te crees que el suelo de la piscina está ahí y de repente te metes, contigo, que sí me hundo. Si lo ves desde arriba, lo ves más cerca, claro. No era eso de cambiar esto, que lo ponía así, lo ponía así, lo ponía así. Claro, lo estás cambiando el ángulo y por eso cuando lo ves de arriba, si es que el palito está más para arriba, ¿no? Que aquí. Es que depende de dónde lo mires, ¿no? O esta imagen, donde se ve aquí, efectivamente, cuanto más desde arriba lo ves, menos se ve, pero si lo ves enfrente, como que se ve más acusado esa distorsión, ¿no? Eso es que el agua, la luz llega y va más lenta y entonces te llega más lejos, te lleva no a la vez, sino retrasada, y por eso ahí como que está cortado, ¿no? Porque está ese cambio de velocidad de la luz, ¿no? Y una puesta de sol. ¿Nadie se ha preguntado por qué el sol es tan grande cuando se va a esconder y cuando está arriba muy chico? Sí, las puestas de sol me gustan. Y el sol se ve enorme. ¿Y por qué? Si el sol no cambia de tamaño, ¿no? No se nos acerca, ¿no? Cuando va a ponerse el sol, ¿no? Pues efectivamente, como tiene que atravesar mucha atmósfera, el índice de refracción aquí es 1 y cuando llega aquí es un poquito más, 1,2, y entonces pues como que tenemos el efecto de la moneda que se hacía más grande. Lo mismo sucede con la luna, a veces que la vemos muy grande, la vemos súper grande, y es efectivamente lo mismo. Cuando está en el horizonte la luna, cuando la tenemos justo a ras, la veremos más grande, porque es el mismo fenómeno.
todo está relacionado con lo mismo, ¿no? Es decir, si cogemos y extendemos ese conocimiento, ese experimento y lo ponemos en situaciones cotidianas, seguramente no se olviden qué es la refracción, que es que cómo se dobla la luz y puede hacer las cosas que se doblen o más grandes, ¿vale? ¿Por qué no daña los ojos una puesta de sol? Podríamos llegar evaluando el modelo así. ¿Por qué puedo ver el sol por la mañana, no puedo verlo, y en la puesta de sol sí puedo estar mirándolo todo el rato, no me duelen los ojos? Porque hay muchas moléculas aquí que la luz rebota, 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 pierde energía y cuando te llega a los ojos genera menos energía y no te daña los ojos, porque está rebotando en muchas partículas de la atmósfera, ¿no? Luego, efectivamente, el modelo sirve para describir más cosas, ¿no? Luego, conclusión, pues ahí tenemos los dos modelos, los dos métodos, el del modelo para llegar más profundamente a resolver las cosas, junto con sus formulitas cuando toque, y la indagación para empezar a trastear y empezar a sacar una pequeña investigación, un pequeño idea de lo que está sucediendo, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a explicar, podemos utilizar el otro o el otro. ¿Para qué? Pues para que el aprendizaje pues, sea eficaz, ¿no? Y perdure en la memoria más tiempo, ¿no? Aquí tenéis un par de recursos, si queréis saber un poquito de neuroeducación, os dejo estos dos libros que son muy buenos para adentrarse en este mundo de la neuroeducación, de Francisco Mora, todo un referente en España de neuroeducación, que ahora va a sacar un nuevo libro, que va a ser los neuroeducadores. Entonces puedo decir qué es un neuroeducador, por lo tanto va a ser interesante ver qué nos escribe. Y aquí tenemos a David Bueno, que también es otro biotecnólogo muy bueno, que habla muchísimo sobre la cerebroflexia, ¿no? Que sería como el cerebro es maleable en el sentido de que siempre se puede aprender a cualquier edad y por lo tanto nunca vamos a poder dejar de aprender, ¿no? Si quieres ver cómo yo explico los conceptos de ciencia y demás, tengo aquí dos libros también, de cómo se explica la química y la física, como os lo acabo de explicar ahora mismo, y lo publiqué hace 2 años. Si queréis consultarlo, pues lo tenéis en la biblioteca, pues genial, para que también podáis ver un poquito pues, esas nuevas formas de enseñar, que las podéis tener también ahí en esos libros. Y poco más, ya con esto termino mi presentación, no sé si ha sido muy larga, he intentado que sea divertida, amena, y por lo tanto, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y estoy dispuesto a las preguntas que queráis para resolverlas sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Julio. A mí se me pasa volando, volando, volando esta horita que llevamos, o sea que súper interesante. Si te parece, deja de compartir la pantalla para que me sí, veamos claro, las caritas. Y venga, os animo que hagáis algún comentario o si queréis hacer alguna pregunta, porque vamos, la oportunidad que tenéis aquí con este hombre. Yo me he quedado con el tema de que lo que importa son las emociones, en contar todo. Exactamente. Con esa emoción que tú lo estás contando, que es eso, que nos has tenido enganchados todo este tiempo. Y a mí se me plantea una cosa, claro, no todos somos iguales a la hora de explicar, que unos tienen más facilidad que otros para transmitir esas emociones, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor algún profesor, nuestros docentes son estupendos, pero alguno que tenga esa habilidad un poco menos, no sé, que sea menos llamativa, digamos, ¿cómo lo puede suplir? Pues claro. Sí, haciendo que ellos participen más. Es decir, él puede organizar y él puede ir pasándose por la mesa, dejándole, por ejemplo, el experimento de la moneda y que ellos sean los que los muevan y tal. Y él puede compartir y ir explicándoles cosas, pero son ellos es decir, que tome más rol participante el alumno, ¿no? De forma que se motive él por lo que está haciendo, ¿no? Es decir, efectivamente, y puede hacerlo muy bien, sin ninguna duda, porque seguramente sabrá qué responderle, cómo orientarlo, porque seguramente lo domine, ¿no? Y llevar una batería de actividades es lo que debería llevar ese profesor, ¿no? Y sobre todo dejar que ellos hablen, porque entre las preguntas que ellos hagan, él se animará también. Y entonces a lo mejor cambia un poco el registro, que es lo que yo observo muchas veces. Tienes un comentario en el chat. ¿Por qué no lo decís en voz alta? Dice que le ha gustado, que sí es fantástico, que ha sido de ser un súper neuroeducador.
súper atenta, no sabía qué era lo de la moneda, ¿no? Efectivamente, hay muchísimas experiencias, muchísimas experiencias. Pueden ser discrepantes, algunas que no lo sean, eso es otra cosa importante. Es decir, el típico experimento de que tú pones una vela, lo tapas y el agua sube, pues eso lo ha visto mucha gente, ¿no? En YouTube está, TikTok. Ahora, la forma de presentarlo es lo importante. Es decir, si llegas allí y dices, fijaros, no soy capaz de apagar una vela y tengo esto aquí, 3 vasos, yo no sé qué hacer, ¿no? Y haces que yo lo he visto en YouTube, que es así, pues hazlo a ver. Y si pones 2 velas, ¿se apaga antes o se apaga después? Ah, pues yo qué sé, pues vamos a hacerlo. Pon 2 velas. Y si pones 3, entonces ya el experimento cambia, ¿no? Es decir, aunque sea muy manío el experimento, como el típico de que pones un huevo, una cerilla y el huevo hace y se mete para adentro, la forma de presentarlo o de cambiarlo es lo que hace llamar la atención de nuevo, ¿no? Porque pueden haberlo visto, pero no saber por qué pasa. Y modificarlo es la clave, ¿no? Las fórmulas no son malas. Al revés, cuando entiendes la fórmula es cuando de verdad empiezas a entenderlo. No puedes entenderlo antes si antes no lo visualizas, ¿no? Entonces de ahí está la clave, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema, que el profesor lo sabe, el profesor tiene esa idea, ha llegado ahí con mucho trabajo, él lo entiende, lo transmite a sus alumnos, pero muchos de ellos no son capaces de captarlo porque necesitan más medios para llegar a ello, ¿no? Y eso es lo que en realidad es necesario, que el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo ahora cada vez más, ¿no? Nuestros alumnos son todo visuales, todo esa parte, todo son tecnología, es todo muy animado y la clase, si es escribir en pizarra, empieza a descompensarse. Entonces tienes que usarlo todo, pero no solo pizarra. Entonces tienes que utilizar varias herramientas, ¿no? Yo siempre llevo una caja. No habéis visto porque no pongo películas, vídeos. Nos vamos al laboratorio, volvemos. Es decir, claro que la clase tarda en prepararla, pero debate. ¿Y tú por qué crees? Me paso por las mesas, pim, pam, 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 y vuelvo. Entonces, claro, cuando acabas te tumban en un sofá, ¿vale? Pero tienes que ir así, ¿no? Tienes que ir así porque necesitas primero captar atención y de eso es la importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú necesitas, nuestros alumnos de hoy necesitan que lo atraigamos un poco porque hay que despertar las vocaciones, ya que están rodeados de muchas ideas que van en contra de lo que es el estatus de saber cosas, ¿no? O de hacerse valer por lo que saben, ¿no? Entonces ahí yo creo que está el problema, ¿no? ¿Alguien pregunta? Venga. Sí, Pilar. Sí, vale, ¿se me oye bien? Sí. Vale, gracias, es que estoy desde un móvil. Bueno, soy profesora de secundaria y quería preguntarte o tu opinión sobre los libros de texto. Yo creo que uno de los grandes hándicaps, un inconveniente en la enseñanza de las ciencias es la ordenación del tema del contenido en los libros de texto, que sigue siendo más el método de presentación y si hay alguna actividad viene al final. Yo he colaborado con alguna editorial y el problema es que ellas te obligan a que sea así, no hay forma de cambiar esa estructura. Y por otro lado, tengo experiencia porque trabajo en el máster de formación del profesorado, que cuando visitas a los profesores de distintos centros, muchos, yo soy de biología y geología, muchos de ellos no son especialistas en esta materia, pues son profesores de enseñanza de ciencias y con eso ya a veces hay que tener suerte, ¿no? Entonces es más fácil para ellos tener un libro que les haga un guión de lo que tienen que ir haciendo y porque no conocen bien el contenido. Entonces, pues prefieren esa estructura clásica que les presente el contenido y haga una serie de preguntas. Estoy totalmente de acuerdo en que esa disposición no ayuda nada a la motivación ni a que el alumno se enganche, ¿no? Y que yo creo que el alumno acaba captando quién es el profesor que controla la materia y quién no, pero claro, él no puede, no puede hacer la elección. Y eso pasa especialmente en un tipo de centros, pues por ejemplo, a veces en los privados, ¿no? Porque lo que hacen es aprovechar a tope a la persona que han contratado. Entonces, pues ese es un profesor de ciencias y ya está. Entonces, pues nada, si
tienes esta experiencia con los libros de texto, ¿cómo podríamos luchar contra esa disposición? O, Sí, bueno. sí, el libro de texto yo lo considero como es una guía. Es decir, tiene una ordenación, pero no tienes por qué seguirlo al pie de la letra. ¿En qué me refiero? Es decir, por ejemplo, si tienes que dar, por ejemplo, el tema de la luz y viene la ley del NEL y tal, vale, pues está ahí puesto para que el niño lo pueda estudiar, pero tú en clase le metes por en medio lo que necesiten, ¿vale? Es decir, tiene el libro del profesor que tiene sus actividades, tiene sus cosas, las considero importantes porque sí, es una guía y tú a partir de ella vas a construir tu discurso, ¿entiendes? Sí, Es sí, decir, no total. desecharlo, al revés. Tú ves que le falta algo, lo metes. Pero él luego tiene, el alumno tiene, ¿cómo me estudio esto? ¿Dónde está la idea? La definición. Eso lo tiene que tener, pero tú le metes por en medio lo que le falta para entenderlo. Sí, hay muchas editoriales que tienen un anexo o un cuadernillo de actividades. Y entonces, pues sería lo ideal empezar con esas actividades prácticas, con procedimentales. Claro. Pero también entonces en la formación del profesorado habría que insistir en esto. Esto es básico, sobre todo en la ESO. Para captar las vocaciones científicas, para que ellos, como has dicho en la presentación al principio, pues la estructura del cerebro sea, el conocimiento que ahí cogen de los conceptos sea totalmente una construcción diferente a la que tienen ahora. Yo lo que haría sería romper un poco el esquema, en el sentido de ellos tienen la idea del libro de texto, ¿no? Y la tienen totalmente asociada a una emoción. Entonces, cuando tú llegas y dices, sí, vamos a seguir eso, pero de una manera más dinámica, ¿vale? Y metiendo cosas por medio. Y las clases ahora llego a un experimento y tal. ¿Y ahora qué pone el libro? ¿Y por qué pone eso? Venga, vamos a ponernos pim, pam, pam, tráete mañana no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya ven el libro de otra forma en ciencias. Entonces ya le estás quitando esa desmotivación que suelen tener en la otra asignatura si la dinámica, por mala suerte, no la llevan bien. Entonces ya estás atacando eso, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos hacer un gran trabajo. Ese es el gran problema. El libro de texto debería ya de ayudarnos y nos ayuda a la mitad. Es lo que yo veo que es el gran problema que tenemos. Y también los medios, etcétera. Ahí no voy a entrar porque eso ya dependiendo de lo que tengamos. Pero lo que hay que intentar es, si él participa más y eso se queda en un segundo plano, es importante, pero tú llevas las riendas de la clase, entonces ya cambia. Y ese es el mejor consejo que podemos hacer. Me guío por el libro, pero yo le meto cosas por medio. Sí. También creo que es muy positivo cuando tenemos el aula asignatura, es decir, que ellos te visitan a ti en un aula de biología o de ciencias y tú tienes ahí todas tus cosas, preparados todos los posibles experimentos y el entorno, ese hábitat, hace mucho también. Claro. También yo, por ejemplo, yo tengo un laboratorio, pero yo me voy a las clases, yo tengo que moverme de clase. Yo me llevo siempre una caja o dos cajas. A mí me ven siempre, ya llegaste con el cargamento. ¿Por qué? Me da igual, yo lo cojo y me lo llevo. Dice que tengo que ir a la otra punta de la facultad, pues voy. Y llevo el cargamento. Y luego me tiro 10 minutos, 15 minutos desmontando y me tengo que ir a otra clase. Pues sí, saben que voy a tardar en llegar y ya está. Pero yo me tengo que ir con mis materiales, si lo quiero hacer bien. Entonces, pues al final luego te acostumbras. Pero tienes que hacerlo. Los recursos que haya o como no te tienen que dominar a ti, ¿no? Tú tienes que llevar todo lo que puedas para suplirlo, ¿no? Y que no te dejan con los libros de texto, cierto. Y la editorial manda, porque yo he hecho estos libros que te he enseñado, manda que no me he peleado de veces con la editorial, de que no, es que tanta foto, digo, sí. ¿Y en color? Pues, ¿y por qué en color? Venga, esta en color, otra no. Sí. Se equivocaban en todas las fórmulas, en todas. Tuve que revisarlo todo, digo, pero si estoy escribiendo un segundo libro, no sé ni cómo se pone el igual en la fórmula o algo al cuadrado. Bueno. Entonces, espantoso. Pero al final está ahí. Porque digo, bueno, por lo menos está ahí. Y de esa forma yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho en España en este sentido. Exacto. Pues muchas gracias por tu aportación. Me ha gustado mucho la charla. Gracias a ti. Gracias. Tenemos otra manita levantada de José Luis. Muy buenas. Pues nada, yo también me ha gustado mucho la charla y un poco a referencia de lo que ha dicho Pilar, en el caso me ha parecido fundamental lo que has dicho, que la forma de presentarlo es fundamental. Y esa forma de presentarlo, asociando un poco a la idea de Pilar, en la mayoría de los libros de texto no te viene la forma de presentarlo.
de hacerlo un poco, te pone, y ahí está, yo creo que parte de la gracia a la hora de enganchar a los alumnos, te ponen un poco como la receta, pero no te ponen un poquito cómo tú llevar la dinámica o cómo poder realmente manejar la estructura o cómo lo voy a contar o cómo lo voy a realmente relacionar con las cosas más cercanas a ellos, que en cada lugar puede ser diferente, etcétera, miles de cosas. Y sí, y yo también soy de los que lleva la caja a la clase porque, porque lo veo fundamental, incluso, pues eso, para crear también expectativas, decir qué es lo que trae hoy, con qué nos va a sorprender hoy y qué es lo que nos va a Eso es. aplicar aquí y que vamos a ver, e intentarlo relacionar con la cosa y pequeños experimentos que le llamen mucho la atención y justamente que crean esa parte disruptiva de lo que no creen que puede pasar, pues eso te engancha rapidísimamente. Lo que pasa que en Eso. ocasiones lo puedes hacer, y sobre todo con determinados grupos, y en otros a veces estás presionado un poquito con los temarios, estás presionado o hay temas que tienes que darle muchas veces vueltas a la cabeza que no es tan fácil llevar alguna idea, pero vamos, es cuestión de planteárselo y poderlo hacer en cada uno, al menos una pequeñita actividad práctica o algo que les llame la atención. O sea que en este aspecto, pues me ha reforzado tu charla lo que voy haciendo, o sea que fenomenal. Muchas Hombre, un gracias. colega. En realidad, lo que has dicho de los libros, efectivamente lo que le falta es la metodología. En los libros no viene una metodología. ¿Por qué? Pues lo pone estándar. Si coges el Real Decreto y demás, pone que tiene que ser, pues eso, acercarse al entorno, que sea vivencial y tal. Lo pone en genérico. Entonces, el libro no quiere que se utilice en todos los sitios. Entonces, por eso no pone la teoría de las 5E o tal y cual, es decir, que hay bastantes, porque lo deja más o menos en general, para que cada uno lo adapte, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la idea que yo capté primero cuando vi cómo se construían los libros de texto, que era como muy genérico para que pudiera, para vender más, de hecho en plata, ¿no? En el sentido de, vale, le pongo unas directrices básicas, genéricas, para que lo pueda usar todo el mundo. Para que hagáis una idea, el método de indagación, el IPSE, lleva 30 años utilizándose en Estados Unidos, está metido en su supuesto Real Decreto y es el método por referencia que emplea allí en sus aulas. Por eso siempre en las películas vemos siempre sus laboratorios, ellos haciendo cosas, etcétera, porque están utilizando ese método de las 5E. Algunos tienen uno que es de la 7E, otro de la 8, porque lo han ampliado, pero está metido dentro de la ley, ¿no? Entonces, porque ven que allí como que indagar y experimentar funciona, aunque sea de un nivel muy básico, porque hasta que no llegan a niveles superiores no consiguen profundizar en la modelización ni estudiar la fórmula, porque eso lo dejan para niveles superiores, pero sí le está funcionando a niveles básicos, ¿no? Entonces, para que hagáis un poco idea de cómo se va construyendo en otros países, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé, Julio, si quieres mencionar algo sobre la pregunta que nos hacían. Sí, precisamente he buscado para poderle responder a su pregunta, incluso le he hecho una diapositiva para que podamos verla. Si quieres, puedo compartir la pantalla y verlo, ¿vale? Voy a intentar quitar esto y vamos a descartar y poner esta y comparto esta pantalla, ¿vale? Y pongo precisamente la pregunta para que los que nos están oyendo lo vean y sepan de lo que voy a comentar, ¿vale? Vamos a ver, a compartir, aquí, tal. Un compañero preguntaba, aparte de esta metodología del IPSE y tal, ¿cómo podemos apoyar la voluntad y la perseverancia, ¿no? Cuando existe una lucha interna dentro del estudiante, ¿no? Para intentar aprender con esfuerzo y posibilidad siempre presente del escapismo y mantenerse, quitarse de la zona de confort, ¿no? Mantenerse de la zona de confort, ¿no? Bueno, aquí la neurociencia aboga por eso, ¿no? Aboga precisamente por ese aspecto voluntario del alumno y hay que activarlo, hay que fomentarlo, hay que motivarlo, ¿no? Entonces, dentro de la neurociencia hay unas posibilidades, pero el que puede respondernos a esta pregunta es el campo de la psicología, ¿no? Entonces hay un modelo que se llama modelo dinámico del cambio conceptual, en el que se basa en que el alumno quiera aprender algo cambiando lo que sabe, pero necesita una serie de pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero es que el mensaje, como decía nuestro compañero, pues que tiene que ser importante para él. Es decir, ya no sea discrepante, sino que sea importante para él, ¿no? Para sacarlo o para apoyar esa
voluntad y esa perseverancia que necesita nuestro alumno, tiene que importarle algo. Ejemplo, si lo que hemos hecho de la luz tiene que ser algo que a él le interese. Por eso hay que hacer como unas preguntas previas. Decir, oye, ¿a ti qué te interesa tal y cual? ¿Tú qué opinas? No sé cuánto. Intentar engancharlo, pero a partir de sus motivaciones, no motivaciones generales. Después, él debe de considerar ese mensaje. ¿Qué utilidad tiene para su vida? Porque si no es útil para su vida, se queda en el aula y se desmotivan. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas ese fenómeno que he enseñado y le pones un trocito de la serie nueva que es de MacGyver, que el tío es un hacha que se pone ahí a mover cosas y con 4 clics te inventa cualquier cosa y sale del paso, y luego le pones algo cotidiano y lo puedes utilizar porque en tu Porsche está goteando, no sé qué, y si monta esto, no sé qué, y con un láser puedes ver los agujeritos que están rotos y puedes taparlos porque algo te interesa. Entonces dice, ya lo considero, ya lo empiezo a considerar, antes no. Y que tiene que ser algo que me guste, ¿no? Pues si no, nada. Compromiso. Ese mensaje tiene emociones, ¿no? Que signifiquen algo para él y que le dé emotividad, que le dé lo que se llama la chispa esa de, ostras, ahora lo entiendo, o esto sí que me sirve, ¿no? Entonces empieza a tener ese compromiso con ese mensaje. Y si lo consigue, entonces ya lo acepta. Si eso lo repetimos constantemente, entonces al final, ¿qué vemos? Al final vemos como que se va esa voluntariosidad, ¿no? Esa perseverancia, sirve para algo, ¿no? Porque lo que aprendo sirve para mi vida y además me sirve para probar. Entonces, por lo tanto, tiene premio. Y eso es una función muy difícil, y esa función de intentar llegar y ver la utilidad es nuestra misión como maestros, ¿no? Y efectivamente nuestro trabajo es duro. Y el que diga que no, que tiene muchas vacaciones, pues no sabe de qué habla esto. Ya está. Y así de claro. Entonces, por lo tanto, vemos que necesitamos, pues efectivamente, motivarnos nosotros. No solo nuestros alumnos, nosotros. Porque lo que nos rodea en nuestro centro también tiene tela. Entonces, por lo tanto, necesitamos automotivarse como esto que estamos haciendo ahora mismo, que de hacer charlas, participar en cursos, compartir cosas, porque también eso es muy importante para nosotros, ¿no? Obviamente, de eso estamos intentando conseguir, ¿no? Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más, algún comentario? Bueno, pues entonces si no hay más, si te parece, Julio, vamos a dejarlo ya por hoy. Y nada, darte las gracias porque ha sido una charla estupenda y hemos aprendido todos mucho. Y esperemos que lo podáis implementar en vuestras aulas porque creo que es súper, súper interesante. Muchas gracias a todos por participar y ya sabéis que tendremos más práctica webinars en el futuro. Os iré dando la información por mail, así que os emplazo para la próxima, que todavía no tenemos fecha, pero será en semanas próximas. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, Julio. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el Fuerte próximo. abrazo. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.